Ok, buenas tardes. El día de hoy hablaremos de lo que es la etnografía, método, campo y reflexividad, un libro de Rosana Huber. El equipo está conformado por Marlene, Wendy y yo, Itzel. Bueno, ¿les parece si empezamos con los antecedentes? Hay que hablar de que Inglaterra es considerado el hogar de los etnógrafos. Se podría decir que para comenzar, la forma en la que se obtenía lo que era la información que requerían las personas para empezar. Al inicio no se les consideraba etnógrafos, sino antropólogos. Entonces es interesante ver esa evolución entre lo que era antropología a etnografía. Para comenzar se buscaba obtener información ya sea por artefactos, ¿cómo se dice la palabra? Arqueológicos, ajá, por artefactos arqueológicos o bien libros, información como tal en texto escrito. Sí, no, para los investigadores, pues esta era la única herramienta que tenían a su alcance pues, en estos tiempos de que realmente no estaba estudiado cómo tener una entrevista, cómo tener otra fuente de información, y pues esto era lo más viable que ellos tenían al alcance. Sí, y de hecho, actualmente para pues, el tema de la etnografía, de la antropología, ya es separada los antropólogos gracias a la etnografía, ya todos todos aquellos objetos. Y podríamos decir que en sí la diferencia es etnografía como el estudio de las culturas, grupos sociales y la arqueología o más bien la antropología en el estudio como tal del ser humano. ¿Sí? Bueno, tenemos estos dos personajes que son muy mencionados en el libro. Empezamos con Franz Boas, quien nos decía que producir material etnográfico era con el fin de plasmar lo que el grupo social pensaba, hablaba y actuaba. Por otro lado tenemos a Malinowski, quien proponía un conocimiento holístico, o sea, un conocimiento totalizador de la cultura de un pueblo a raíz, vaya la redundancia, también de conocer lo que son las prácticas, las normas, los valores. Algo interesante en esto es que a Franz Boas, su discípulo lo cuestionaba mucho, porque creía que su método estaba incompleto, ya que lo que Franz Boas hacía era que sí iba con las culturas y sí interactuaba, pero por tiempos muy chiquitos. Lo que más hacía era de que buscaba una persona, por ejemplo, al inicio empezaron con las culturas que ellos consideraban salvajes, como que fuera de la sociedad. Entonces iba con algún nativo y lo consideraba como un sujeto clave y esta persona le hablaba de sus mitos, de sus creencias, sus religiones y a partir de ahí él tenía ya sus datos, acaba de extraer los datos a lo que su discípulo consideraba incompleto, ya que había muchísimo más allá de lo que una leyenda única podía expresar. Bueno, Malinowski era más como de meterse, por ejemplo, aquí podemos ver que él estaba la Plaza Nacional, él iba con el grupo de ciudad o la cultura y se metía de las actividades que hacían, participaba a veces en algunas de ellas, lo cual Frank no hacía, o sea, nada más ocupaba cierto tiempo corto a estos nativos y de ahí sacaban conclusiones, pero nunca se relacionaba un cierto tiempo largo desde el punto de vista. Sí, no, y es lo que menciona el libro, justamente que la forma de investigar evoluciona de tal punto en que no solamente vamos a partir de un solo punto de observar desde lejos, sino que el investigador cada vez tiene que acercarse más a fin de poder ver más a fondo y mucho más puntual las cosas que él quiere investigar. Bueno, Malinowski decía que había 3 elementos, por llamarlo así, y que conformaban. Uno de ellos es el esqueleto, el cual está compuesto por los datos estadísticos, ver la región en la que se encuentra, el territorio, el número de pobladores que hay, Los datos más científicos que tienes al alcance, ¿no? Como que ver desde afuera primero todo el número de pobladores, dónde están, el clima, la región, la lengua que se habla.
como todo lo cuantitativo para comenzar. Ya de ahí nos vamos a lo que es el estilo de vida de la cultura de estudiar, que para obtener esta información ya es como tal, ya sea participar de manera directa o mantenernos observando de lejos el cómo actúan, el qué hacen en su día a día, qué hace la mujer en tal cultura, qué hace el hombre, a qué hora, por qué. Es más observar y comprender lo que está ocurriendo ya en el entorno. Luego de la vida cotidiana, pues va la parte de los pensamientos que tienen más a fondo, que va más a la forma de comunicarse, a las lenguas que hay en la región. Y seguir estudiando en esta cosa lleva a ponernos en el lugar de las personas que están ahí para poder sacar pues más información. Y de hecho podríamos decir que el tercer elemento es como el más complicado, porque ya como lo menciona Wendy, es de no solo entenderlo, sino que ponerte en el lugar del nativo y buscar pensar y sentir como el nativo lo haría. Y por eso él mencionaba que era muy importante como que aprender el lenguaje, ¿no? O sea, adentrarte más de lleno y preguntar entre ellos mismos cómo se decía tal cosa o señalar y que ellos te dijeran el nombre de lo que era. Ahora tenemos una teoría que es llamada la teoría funcionalista. Aquí prácticamente se nos presentan lo que vendría a ser ya no estudiar el todo en conjunto, sino entender que una sociedad está compuesta por pequeñas cosas, por pequeños grupos. Entonces aquí los etnógrafos lo que empezaron a hacer es que empezaron a hacer un estudio más particular, cosita por cosita, pero algo muy importante aquí es que para poder estudiarlo, los etnógrafos tenían que encontrar una función. Lo que querían estudiar, sí o sí, tenía que tener algo relevante o una función especial para el manejo ya del todo. Y pues tenemos... De hecho, aquí también podemos hablar un tanto, metiéndonos a otro tema, sobre lo que es los segmentos de mercado. A la hora de investigar los segmentos de mercado, lo podemos ver ya sea solamente desde fuera o se puede investigar ya sea yendo con ese segmento de mercado para investigar qué es lo que realmente quiere, qué es lo que realmente necesita, porque pues es diferente lo que tú ves desde afuera a lo que puedes aprender pues estando dentro del segmento, ¿no? Sí, o sea, sería como desde fuera nosotros con nuestro pensamiento, te inclinas hacia algo, nosotros nos inclinamos en las cosas, pero ya viendo o estudiando desde el punto de vista de la comunidad, sería como ver qué les interesa a ellos para saber en realidad qué podemos implementar en esa comunidad. Y antes de continuar, solo así rapidito, la diferencia entre un externalista y un nativista. Estos grupos entraron como en disputa porque los primeros, los externalistas, creían que era muy poco ético meterte de lleno a la comunidad e intentar ser nativo. Creían que lo correcto era, si tú querías analizar, observaras desde fuera. En cambio, los nativistas se iban más al hecho de que, oye, para yo poder comprender, sí o sí tengo que formar parte del grupo. Parte de pues esa investigación se mencionaba después en el libro, por allá del segundo capítulo, se explicaban las reflexividades, ¿no? A la hora de tú entrar en contacto con el lugar que tú vas a investigar, que tú vas a hacer tus actividades, pues empiezas a tener conductas de que relacionarte con la gente que está ahí y comienzas a comprenderlo porque tú estás ahí con él y no solamente lo estás observando desde afuera, sino que desde adentro, pues comprendes lo que él te dice porque tú ya tienes ese conocimiento, ¿no? De que realmente se vive así, se vive de tal forma y ellos así viven cotidianamente. De hecho, esa parte se me hace muy interesante porque ya no es solo comprender qué pasa en lo que estás estudiando, sino comprender el pensamiento que tú vas generando a raíz de lo que estás observando. Y en el mismo libro se mencionaba, ya no solo cuestionar el entorno exterior, sino tu mundo interior, tu pensamiento interior, tu percepción interior. Y no, ya